Et le Seigneur estima qu'il était juste. Parole du Seigneur. Acabamos de escuchar la proclamación del libro del Génesis en lengua francesa, que nos habla de la promesa de Dios a Abraham. A reading from the book of Genesis. The word of the Lord came to Abram in a vision. Fear not, Abram, I am your shield. Your reward shall be very great. And Abram said, Behold, you have given me no offspring, and a slave born in my house will be my heir. And behold, the word of the Lord came to him. Look toward heaven and number the stars, if you are able to number them. Then he said to him, So shall your descendants be. And he believed the Lord, and he reckoned it to him as righteousness. The word of the Lord. También ha sido proclamado este capítulo 15 del libro del Génesis en lengua inglesa. Ahora escuchemos al monitor en lengua alemana. Lesung aus dem Buch Genesis. Das Wort des Herrn erging in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich selbst bin dir ein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, siehe, du hast mir keine Nachkommen gegeben, so wird mich mein Haussklave beerben. Aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Wort des lebendigen Gottes. Ahora escucharemos en nuestro idioma. Lectura del libro del Génesis. El Señor dirigió a Abraham en una visión las siguientes palabras. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó, no me has dado hijos, y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Palabra de Dios. Este mismo pasaje será leído en português. Leitura do livro do Gênesis. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão nesses termos. Não temas, Abrão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu, vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos. Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou isso para a sua justificação. Palavra do Senhor. Hemos escuchado cómo Dios le promete una descendencia numerosa a Abraham, como las estrellas del cielo. Y este pasaje del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 1, 3 y 6, ahora es leído en lengua árabe. وقال أبرام إنك لم ترزقني نسلا فهو ذا ربيب بيتي يرثني فإذا بكلمة الرب إليه قائلا انظر إلى السماء وأحصي الكواكب إن استطعت أن تحصيها وقال له هكذا يكون نسلك فآمن بالرب فحسب له ذلك برا كلام الرب. Hemos escuchado cómo Abraham le dice al Señor que no tiene descendencia y que un servidor será el heredero de su casa. Esta lectura también se proclama para todos los fieles de lengua polaca, en la cual el Señor le dirige esta palabra a Abraham en una visión
No temas, Abraham, yo seré para ti un escudo, y tu recompensa será muy grande. Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał, tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Oto Słowo Boże. Después de haber escuchado la proclamación del libro del Génesis en todos los idiomas que forman parte de la audiencia general, ahora nos disponemos a escuchar las palabras del Papa Francisco en este nuevo ciclo de catequesis dedicados a la oración. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. C'è una voce che risuona all'improvviso nella vita di Abramo. Hay una voz que resuena de repente en la vida de Abraham, una voz que le invita a emprender un camino que le parece absurdo, Una voce che lo sprona a sradicarsi dalla sua patria, una voz que lo alienta a desarraigarse de su patria, de las raíces de su familia, para ir hacia un futuro nuevo, futuro diverso. un futuro diferente. È tutto sulla base di una promessa di cui bisogna solo fidarsi. Y todo en base a una promesa de la cual hay que solo confiar. Fidarsi di una promessa non è facile, ci vuole coraggio. Confiar en una promesa no es fácil, se necesita valentía. Abramo si fidò. Y Abraham confió. La Bibbia tace sul passato del primo patriarca. La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades. Tal vez era un hombre sabio, acostumbrado a observar el cielo y las estrellas. Tal vez. El Señor, de hecho, le promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas que cubren el cielo. E Abramo parte. Ascolta la voce di Dio e si fida della sua parola. Y Abraham parte, escucha la voz de Dios y confía en su palabra. Esto es importante. Confía en la palabra de Dios. E con questa sua partenza nasce un nuovo modo di concepire la relazione con Dio. Y con esta partida nace una nueva forma de concebir la relación con Dios. Es por esta razón que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones espirituales, judía, cristiana e islámica, como el perfecto hombre de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Abramo è dunque l'uomo della parola. Abraham es, por lo tanto, el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida el lugar donde ella pide encarnarse. Questa è una grande novità nel cammino religioso dell'uomo. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. La vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, es decir, como una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y Él se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa que un día se cumplirá. E Abramo credette alla promessa di Dio. Y Abraham creyó en la promesa de Dios. E andò. Creyó, partió, sin saber a dónde iba. Così dice la lettera agli ebrei. Así dice la carta a los hebreos, Ma si fidò. pero confió. Leggendo il libro della Genesi scopriamo come Abramo visse la preghiera. Leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a esa palabra, que periódicamente aparecía a lo largo de su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. La fede si fa storia. La fe se hace historia. Es más, Abraham con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta vía en la cual la fe se hace historia. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, alejado, que no pueden inspirar terror.
el Dios de Abraham, se convierte en mi Dios, il Dio della mia storia personale, el Dios de mi historia che guida i personal, miei que guía passi, mis pasos, che non mi que no me abbandona, abandona, il Dio dei miei giorni, el Dios de mis il días, compagno el delle compañero mie de avventure, mis aventuras, il Dio provvidenza. el Dios de la providencia. Io mi domando e vi domando, Yo me pregunto y les noi pregunto, abbiamo questa esperienza ¿nosotros di Dio, tenemos esta experiencia de mio Dios, Dio, de mi il Dio Dios, che mi accompagna, el Dios que me il acompaña, Dio della mia storia personale, el Dios de mi historia il Dio che personal, guida i miei el Dios passi, que guía mis che non mi pasos, abbandona, que no me abandona, il Dio dei miei giorni? el Dios de mis días? Abbiamo questa esperienza? ¿Tenemos esta experiencia? Pensiamoci un po'. Pensemos un poco en esto. Questa esperienza di Abramo viene testimoniata anche da uno dei testi Esta più experiencia de originali Abraham della también es storia della testimoniada por uno de spiritualità, los textos más originales de la historia de la espiritualidad, Memoriale di Blaise el Pascal. Memorial de Blaise Pascal. Esso comincia così. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe. Este comienza así: Non dei Dios de filosofi Abraham, o dei Dios de sapienti. Isaac, Dios de Jacob, Certezza, no de los certezza, filósofos y de los sentimento, sabios. gioia, Certeza, pace. certeza, sentimiento, Gesù alegría, Cristo. paz. Dios de Jesucristo. Questo memoriale è scritto su una piccola pergamena Este memorial escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de su muerte, cosido dentro de un vestido del filósofo, expresa no una reflexión intelectual que un hombre sabio como él puede concebir sobre Dios, sino expresa el sentido vivo, experimentado de su presencia. Pascal incluso señala el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola encontrado finalmente la tarde del 23 de noviembre de 1654. No es el Dios abstracto, no es el Dios cósmico, es el Dios de una persona, de una llamada, es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios que es certeza, que es sentimiento, que es alegría. La preghiera di Abramo si esprime innanzitutto con azioni. La oración de Abraham se expresa sobre todo con acciones. Hombre de silencio. En cada etapa construye un altar al Señor. Abraham no edifica un templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la figura de tres huéspedes, a los que él y Sara acogen con cuidado y les anuncia el nacimiento de su hijo Isaac. Abraham tenía 100 años y su mujer 90 más o menos, y creyeron, confiaron en Dios. Y Sara, su moglie, concepì. Y Sara, su esposa, concibió a esa edad. Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios que nos acompaña. Así Abraham se hace familiar con Dios, capaz también de discutir con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios y discute. Hasta la prueba suprema cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, al hijo de la vejez, a él, el heredero. Aquí Abraham vive la fe como un drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo esta vez sin estrellas. Y muchas veces también nos sucede a nosotros, que caminamos en la oscuridad, pero con la fe. Dios mismo detendrá la mano de Abraham y alista para atacar porque ha visto su disponibilidad verdaderamente total. Hermanos y hermanos,
Aprendamos de Abraham. pregare con fede, Aprendamos a ascoltare al orar con Signore, fe, a escuchar, camminare, a dialogare, caminar, a dialogar, fino a hasta el punto discutere. de Non abbiamo discutir. paura di No discutere tengamos con miedo Dio. de discutir con Dios. Anche dire una cosa che Incluso diré sembra una cosa que parece un'eresia. una herejía. Tante volte ho sentito gente che mi dicono: Muchas "Ma veces he pensa, escuchado a mi è gente que me successo dice, questo mire, e mi sabe, sono me ha arrabbiato pasado con esto Dio". y me he enojado con Dios. Ma tu hai avuto il coraggio di arrabbiarti con Dio? Pero tú has Sì, mi tenido el sono coraje de arrabbiato. enojarte con Dios. Sí, Ma questa me he è una forma enojado. di preghiera, Y esta es una forma de oración, perché solo un figlio è capace di arrabbiarsi col papà. porque solo un hijo es Y poder capaz de encontrarlo. enojarse con el papá y poder encontrarlo. Impariamo da Abramo a pregare con fede, a Aprendamos de dialogare, Abraham a orar con fe, discutere, a escuchar, ma a dialogar, sempre a discutir, disposti pero ad siempre accogliere la dispuestos parola a di acoger Dio la palabra de e a Dios metterla in y a pratica. ponerla en práctica. Con Dio impariamo a parlare come un figlio col suo papà, Con Dios aprendemos a hablar como un hijo con su papá, ascoltarlo, a escucharlo, rispondere, a responder, discutere, a discutir, ma trasparente, pero come de il modo figlio col transparente, como el hijo con su papà. papá. Così ci insegna Abramo Así nos enseña Abraham a pregare. a orar. Grazie. Gracias. Con esta invitación del Papa Francisco a aprender a orar como ora un hijo con su padre, ahora damos paso a los saludos de los fieles de las diferentes regiones lingüísticas. Iniciamos con los fieles de lengua francesa, quienes presentan sus saludos al Papa Francisco. Y el monitor recuerda que después de los saludos se rezará el Padre Nuestro y el Papa Francisco impartirá su bendición Voici le apostólica. résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, sur la base d'une promesse à laquelle il a dû se fier, Abraham a osé quitter son pays, ses racines et sa famille pour marcher vers un avenir nouveau. Modèle du parfait homme de Dieu se soumettant à sa volonté, même quand celle-ci semble dure, Abraham fait confiance à la parole entendue. El monitor recuerda cómo el Papa en su catequesis ha dicho que la figura de Abraham es una figura muy importante en diferentes tradiciones religiosas. Sobre todo está presente en las grandes tradiciones espirituales, la tradición judía, cristiana e islámica, como la figura del hombre perfecto de Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad se revela difícil, sino incluso incomprensible. Qui ne m'abandonne pas. Il est le Dieu Providence. Abraham devient familier de Dieu, capable de discuter avec lui, mais toujours fidèle, et cela jusqu'à l'épreuve El suprême. monitor también recuerda cómo Abraham se hace familiar de Dios, capaz también de discutir con Él, pero manteniendo siempre la fidelidad hasta la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo, Isaac. Il retient la main d'Abraham et épargne son fils. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Entrando en el tiempo litúrgico ordinario, estamos llamados, como Abraham, a caminar cada día en la presencia de Dios, a escuchar su palabra, siempre listos a acogerla y a ponerla en práctica. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire Je salue cordialement En sus saludos el Papa Francisco ha recordado que estamos retomando este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario. Estamos en la 9ª semana del tiempo ordinario y nos ha invitado a los fieles de lengua francesa a ser como Abraham, a caminar cada día en la presencia de Dios, a escuchar su palabra y a ponerla en práctica. Ahora damos paso a los saludos de los países de lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter.
El monitor expresa los saludos de todos los fieles de lengua inglesa que están conectados a través de los medios de comunicación social en diferentes partes del mundo. También recuerda que en la catequesis el Papa Francisco ha comentado la figura de Abraham que hemos escuchado en la lectura del libro del Génesis. Sobre todo resalta cómo la obediencia de Abraham le ha llevado al cumplimiento de la promesa que le hace Dios. En obediencia, Abraham se puso en marcha y salió de su patria, dejó sus raíces, las raíces de su familia para ir hacia un futuro nuevo, diferente, y todo en base a una promesa, de la cual, dijo el Papa, hay que solo confiar. Abraham's obedience to the word marks a radically new step in the religious development of man. From now on, the life of believers is seen in terms of vocation, a personal call to live one's life in fulfillment of God's promises. The God of Abraham, then, becomes my God, the Lord of my own history, who guides my steps and never abandons me. May we learn from Abraham's example how to pray with faith, to listen, to journey, to converse, and even argue with God, but always prepared to welcome the word and put it into practice. Ahora escucharemos al Papa que se dirige a toda la comunidad inglesa. Saludo a los fieles de lengua inglesa conectados a través de los medios de comunicación social. Queridos hermanos y hermanas de los Estados Unidos, sigo con gran preocupación los dolorosos desórdenes sociales que están sucediendo en vuestra nación en estos días, después de la trágica muerte del señor George Floyd. Queridos amigos, no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante cualquier tipo de racismo o de exclusión y de pretender defender la sacralidad de toda vida humana. Al mismo tiempo debemos reconocer que la violencia de las últimas noches es autodestructiva y autolesionista. Nada se gana con la violencia y tanto se pierde. Hoy me uno a la iglesia de San Paul en Minneapolis y de todos los Estados Unidos para orar por el descanso del alma de George Floyd y de todos los demás que han perdido la vida a causa del pecado de racismo. Oremos por la confortación de las familias y de los amigos. Oremos por la reconciliación nacional y la paz a la cual anhelamos. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de América, interceda por todos aquellos que trabajan por la paz y la justicia en vuestras tierras y en el mundo. Que Dios bendiga a todos ustedes y a sus familias. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. Dear brothers and sisters in the United States, I have witnessed with great concern the disturbing social unrest in your nation in these past days. En sus saludos a los fieles de lengua inglés, el Papa se ha dirigido a los recientes hechos que están ocurriendo en los Estados Unidos a raíz de la muerte del señor George Floyd y ha pedido sobre todo de que no podemos tolerar ni cerrar los ojos ante cualquier tipo de racismo o de exclusión, pero también ha invitado a que podamos orar para pedir la paz y sobre todo la reconciliación, porque la violencia, sobre todo en estas últimas noches, dijo el Papa, es una violencia autodestructiva. Nada se gana con la violencia, ha dicho, y tanto se pierde. También ha invitado a unirse en este día de oración con la iglesia de San Paul en Minneapolis y con todos los Estados Unidos,
por el descanso del alma de esta persona, George Floyd, que ha sido asesinada, y también por todos aquellos que han perdido la vida a causa, ha dicho el Papa, del pecado de racismo. Y finalmente ha invocado la protección de la Virgen Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora damos paso a los saludos en lengua alemana. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. El monitor expresa los saludos de la comunidad y de los países de lengua alemana, sobre todo manifestando su constante oración por el ministerio petrino del Papa Francisco y sobre todo por las intenciones para guiar la Iglesia. Asimismo, también está resaltando algunos momentos importantes de la catequesis del Papa Francisco, en los cuales sobre todo recuerda la figura de Abraham, este hombre que sale y que entra en una nueva relación con Dios a partir de la palabra que escucha y sobre todo la respuesta de confianza y de fe a esa palabra. Dice Abraham es por lo tanto el hombre de la palabra. Cuando Dios habla, el hombre se convierte en el receptor de esa palabra y su vida se convierte en el lugar donde ella pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el camino religioso del hombre. Se recuerda que así la vida del creyente comienza a concebirse como una vocación, una nueva forma de relacionarse, una llamada, como un lugar donde se realiza una promesa. Y Abraham se mueve en el mundo no tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa y con la fuerza de que esa promesa un día se cumplirá. Der Herr ist ihm nicht mehr ein ferner Gott, sondern wird zu seinem Gott. Ist der Gott der persönlichen Geschichte Abrahams und leitet ihn als Gott der Vorsehung. So wird Abraham ein Vertrauter des Herrn, der mit ihm sogar diskutieren kann. Abraham ist dabei immer Gott treu, bis hin zur äußersten Prüfung, dem Opfer seines Sohnes Isaak. Es zeigt sich hier, dass die Prüfung des Glaubens an die Treue Gottes sich im Beten niederschlägt. El monitor también recuerda a la figura de Abraham. Dirijo un saludo cordial a los fieles de lengua alemana. La oración nos hace sentir que Dios está cerca de nosotros y nos guía. Acojamos su palabra con fe y alegría y pongámosla en práctica. Este viernes celebramos la fiesta de San Bonifacio, apóstol de Alemania. Que Él nos ayude a anunciar con la vida al Señor nuestra salvación y esperanza. Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Das Gebet En lässt sus uns saludos, el Papa erfahren, Francisco dass ha Gott uns recordado la nahe ist figura de und uns este führt. apóstol de Alemania, San Bonifacio, quien fue a evangelizar estas tierras, enviado por el Papa Gregorio II. Con su anuncio logró ganar para la religión cristiana mucha gente y fue obispo en la sede de Maguncia hasta el final de su vida. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la figura y la vocación del patriarca Abraham, a quien Dios le habló y le pidió que abandonara a su patria y su familia con la promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa.
Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su palabra, hizo lo que le ordenó. Con su respuesta obediente al Señor, Abraham es modelo del que cree y sigue con fe la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad se revela difícil y en muchos casos incomprensible y dramática, como cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Por su fidelidad a la promesa de Dios y la nueva manera de entender su relación con Él, Abraham está presente en las tres grandes tradiciones espirituales, la judía, la cristiana y la musulmana, que lo considera como padre en la fe, atento y obediente a la voluntad de Dios. El libro del Génesis nos revela que Abraham vivía la oración en continua fidelidad a la palabra que el Señor le dirigía constantemente en su vida. El Dios de Abraham no es un Dios lejano que se manifiesta en fenómenos cósmicos y causa temor, sino que es un Dios cercano, familiar, providente, que sale al encuentro del hombre y lo visita, como esos tres misteriosos huéspedes que Abraham acogió en su tienda. Dios se hace compañero del camino y guía en todo momento. Por eso el modo de rezar de Abraham era también con acciones, erigiendo altares que recordaban el continuo paso del Señor en su vida, signo de la cercanía y de la familiaridad que tenía con Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Pidamos al Señor que nos conceda aprender a orar con la misma fe de Abraham, que seamos dóciles y disponibles a acoger su voluntad y a ponerla en práctica, como hijos e hijas que confían en su providencia paterna. Que Dios los bendiga. Ahora escuchemos los saludos en lengua portuguesa. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados através dos meios de comunicação social testemunham a vossa santidade e sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim. E depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Continuando a catequese sobre a oração, hoje veremos como Abraão é para nós o modelo de quem escuta a voz de Deus e confia na sua palavra. O livro do Gênesis nos conta como Abraão prontamente respondeu a Deus, que o chamou a deixar a sua pátria rumo a uma terra desconhecida, fiando-se totalmente da promessa divina. Assim, dava início a um novo modo de a humanidade se relacionar com Deus, ou seja, com uma fé que enraizava na própria história pessoal. Deus deixava de ser distante, mas acompanha os passos do homem, guiando a sua vida com a providência. Por isso, Abraão é o homem da palavra, que se deixa conduzir por Deus, num caminho que às vezes se faz árduo e até incompreensível, como no drama que Abraão enfrentou ao ser-lhe pedido o sacrifício do seu filho Isaque. Porém, apesar dos obstáculos, Abraão permaneceu fiel, totalmente disponível a Deus, ensinando-nos assim que rezar com El monitor fé está recordando la fidelidad de Abraham y sobre todo la obediencia que lo llevó hasta el punto mas sempre extremo dispostos a de acolher a querer palavra de sacrificar a Deus su hijo e Isaac. pô-la em prática.
Rivolgo un cordiale saluto a voi, fedeli di lingua portoghese, Dirijo un cordial saludo a ustedes, queridos fieles de lengua portuguesa, animándolos a buscar a Dios en la oración. Así experimentarán la guía del Espíritu Santo que hará de cada uno de ustedes verdaderos testigos de la fe cristiana en la sociedad. Con mucho gusto los bendigo y a ustedes y a todas sus familias. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, encorajando-vos a El procurar Papa los ha animado a todos los fieles de lengua portuguesa a poder vivir este tiempo bajo la guía del Espíritu Santo, recordando que este domingo hemos celebrado la solemnidad de Pentecostés, de la efusión del Espíritu Santo, para que nos pueda guiar y guiar a cada uno para ser verdaderos testigos de la fe. Ahora escucharemos los saludos en lengua árabe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم El البناوي monitor expresa los saludos de las comunidades de lengua árabe, que recordemos son ولشخصكم minoritaria en esos ولخدمتكم territorios. كحضرة القديس بطرس. Hace presente su adhesión al Papa Francisco في نهاية y también هذه sus المقابلة oraciones. سنطلب Asimismo, ha صلاة recordado الآباء que al باللغة final اللاتينية، de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa Francisco impartirá su bendición apostólica a todos los fieles que siguen esta transmisión radio-televisiva. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تأمل قداسة البابا اليوم في صلاة إبراهيم في إطار تعليمي في موضوع الصلاة. قال قداسته: دعا الله إبراهيم أن يترك أرضه وعائلته وأن ينطلق في طريق مجهولة وإلى مستقبل جديد، مقابل الوعد بأن نسله سيكون كثيرا مثل نجوم El monitor السماء. está resaltando sobre todo que leyendo el libro del Génesis descubrimos cómo Abraham vivió la oración en continua fidelidad a la palabra de Dios, que periódicamente se aparecía a lo largo de su camino. En resumen, dijo el Papa, podemos decir que en la vida de Abraham la fe se hace historia. Dios ya no es más visto solo en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede inspirar terror. El Dios de Abraham se convierte así en mi Dios, el Dios de mi historia personal, que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras, el Dios de la providencia. Y esto seguramente los fieles de lengua árabe lo saben porque tradicionalmente están más cerca de esta tradición religiosa de la cual nos habla el libro del Génesis. وهو العناية الإلهية ساهرة دائما علي. وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا: لنتعلم من إبراهيم أن نصلي بإيمان. Asimismo, el monitor recuerda cómo el Papa ha señalado que la figura de Abraham, esta figura del perfecto hombre de Dios, es retomada en diferentes tradiciones espirituales, sobre todo la judía, la cristiana y la musulmana, muy cercana a estas comunidades cristianas, sobre todo en Asia y en Oriente. Saluto i fedeli di lingua araba que seguono questo incontro attraverso Saludo a los fieles de lengua árabe que siguen este encuentro a través de los medios de comunicación social. Abraham era un hombre de oración y un amigo de Dios que construía un altar al Señor en cada lugar que se encontraba. En su oración era capaz de discutir con Dios, permaneciendo siempre fiel a Él, incluso en la prueba suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية متابعين لهذه المقابلة عبر El Papa وسائل Francisco التواصل en الاجتماعي. sus saludos ha vuelto a recordar la figura de Abraham como un hombre de oración, un amigo de Dios, que construía altares a lo largo de su camino para recordar los encuentros y las manifestaciones de Dios. En su oración era capaz de discutir incluso con Él, pero permaneciendo siempre fiel. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر.
Ahora damos paso a los fieles en lengua polaca. Ojcze Święty, Polacy w kraju i na świecie, zjednoczeni z nami za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku, chorych i dotkniętych El cierpieniem. monitor ha manifestado los saludos de la Iglesia en Polonia y sobre todo en este año que se celebra el centenario del nacimiento de Karol Wojtyła, San Juan Pablo II. Asimismo, también está haciendo el resumen, la síntesis de la catequesis del Papa Francisco. By pójść ku nowej, innej przyszłości. Abraham słucha głosu Boga, ufa Jego słowu i wychodzi. Wraz z tym wyruszeniem rodzi się nowy sposób pojmowania relacji z Bogiem. Kiedy Bóg mówi, człowiek staje się adresatem tego słowa, a jego życie miejscem, w którym pragnie się ono zrealizować. Życie wierzącego zaczyna być pojmowane jako powołanie, jako miejsce, w którym wypełnia się obietnica. Abraham żył modlitwą w nieustannej wierności temu słowu, które pojawiało się na jego drodze. Bóg jest już postrzegany nie tylko w zjawiskach kosmicznych jako Bóg daleki. Staje się moim Bogiem, Bogiem mojej osobistej historii, który prowadzi moje kroki, który mnie nie opuszcza, Bogiem moich dni. El monitor recuerda cómo la experiencia de Abraham también es testimoniada por uno de los textos más originales de la historia de la espiritualidad. La historia de Abraham es retomado por el memorial de Blaise Pascal, que el Papa ha leído en esta catequesis, diciendo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. El Papa ha recordado que este memorial, escrito en un pequeño pergamino y encontrado después de la muerte del filósofo, estaba cosido dentro de un vestido. En él se expresa no la reflexión intelectual de un hombre sabio como este filósofo, sino sobre todo un sentimiento vivo, una experiencia de la presencia de Dios. Pascal señala incluso el momento preciso en el que sintió esta experiencia. Saluto cordialmente i polacchi. In particolare esprimo la mia vicinanza. Saludo cordialmente a los polacos, en particular expreso mi cercanía a los jóvenes que se unen a la vigilia de oración y de alabanza en el contexto del 24 Encuentro de Jóvenes de Létnica 2000. Esta vez serán pocos los que podrán reunirse físicamente junto a las fuentes bautismales de Polonia, pero muchos podrán participar a través de los medios de comunicación. Todos agradezcan a Dios por el don del Espíritu Santo que anima el entusiasmo de la fe y nos hace testigos de la alegría de cuantos buscamos de vivir en la luz de Cristo resucitado. Los acompañan los patronos de este encuentro, San Juan Pablo II, de quien celebramos el centenario de su nacimiento. Hagan suyo su lema, totus tuus, y como él vivan la juventud confiando en Cristo y en su Madre para proseguir con audacia hacia los horizontes del futuro. Durante su encuentro darán un testimonio valiente, darán la bendición a sus padres. Háganlo como un humilde gesto de amor y de gratitud filial por el don de la vida y de la fe. Me uno en la oración y les pido, recen también por mí. Que Dios los bendiga. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Szczególne wyrazy mojej bliskości kieruję do młodych, którzy jednoczą się na modlitewnym czuwaniu i uwielbieniu. El Papa Francisco ha saludado cordialmente a los fieles polacos y sobre todo a los jóvenes que participarán en esta vigilia de oración y alabanza en el 24 Encuentro de Jóvenes de Létnica 2000, este encuentro anual más grande de la juventud católica en Polonia,
que se celebra en los campos de Létnica, en el lago que lleva este nombre, un lugar elegido porque según la tradición es el lugar donde se dio el bautismo de Polonia. Es precisamente el padre Jan Góra quien inició esta tradición. Este sacerdote falleció en el año 2015 y desde entonces se han venido dando estos encuentros de los jóvenes a puertas del tercer milenio y que se ha prolongado hasta nuestros días. Asimismo, les ha pedido a estos jóvenes que se reunirán en Létnica que den testimonio de su fe y que hagan suyo el lema de Juan Pablo II, Totus Tuus, sobre todo en este año en que se celebra el centenario del nacimiento de este santo Papa. Za dar waszego życia i wiary. Jednoczę się z wami w modlitwie i proszę was, módlcie się także za mnie. Niech Bóg wam błogosławi. Ahora escucharemos los saludos en lengua italiana. Collegati attraverso i mezzi di comunicazione desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano Los fieles que están siguiendo esta transmisión de la audiencia general expresan su fidelidad y oran por las intenciones de su ministerio apostólico en toda Italia. También el monitor recuerda que se rezará el Padre Nuestro y se impartirá la bendición apostólica. Saluto i fedeli di lingua italiana. Saludo a los fieles de lengua italiana. La vicina festa della Santissima Trinità. La cercanía de la fiesta de la Santísima Trinidad nos conduce al misterio de la vida íntima de Dios uno y trino, centro de la fe cristiana, y nos invita a buscar en el amor de Dios nuestra consolación y nuestra paz interior. Dirijo mi pensamiento a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. Encomiéndense al Espíritu Santo, que es Señor y da la vida, y sean abiertos a su amor, y así podrán transformar vuestra vida, la de sus familias y la de sus comunidades. A todos imparto mi bendición. Con este saludo a los fieles de lengua italiana, vamos llegando a la conclusión de esta audiencia general en la cual ahora se rezará el Padre Nuestro y el Papa impartirá la bendición apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Et nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Jesús vincula el amor por Él a la observancia de los mandamientos, y sobre esto insiste en su discurso de despedida. Si me aman, guardarán mis mandamientos. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Jesús nos pide que lo amemos, pero explica, este amor no se agota en un deseo por Él o en un sentimiento, no. Requiere la disponibilidad de seguir su camino, es decir, la voluntad del Padre. Y esta se resume en el mandamiento del amor recíproco, el primer amor, dado por el mismo Jesús. Como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. No dijo, ámenme a mí como yo los he amado, sino ámense recíprocamente como yo los he amado. Él nos ama sin pedirnos nada a cambio. Es un amor gratuito el de Jesús. No pide nada a cambio. Y quiere que su amor gratuito se convierta en la forma concreta de vida entre nosotros. Esta es su voluntad.
Para ayudar a los discípulos a recorrer este camino, Jesús promete que rogará al Padre que envíe otro paráclito, es decir, un consolador, un defensor, que tome su lugar y les dé a ellos la inteligencia para escuchar y el valor para observar sus palabras. Este es el Espíritu Santo, que es el don del amor de Dios que desciende al corazón del cristiano. Después de que Jesús murió y resucitó, su amor es dado a cuantos creen en Él y son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu mismo los guía, los ilumina, los fortalece, a fin de que cada uno pueda caminar en la vida, incluso a través de las adversidades y las dificultades, en las alegrías y en los dolores, permaneciendo en el camino de Jesús. Esto es posible precisamente manteniéndonos dóciles al Espíritu Santo, de modo que con su presencia operante no solo consuele, sino que transforme los corazones, abriéndolos a la verdad y al amor. Ante la experiencia del error y del pecado que todos hacemos, el Espíritu Santo nos ayuda a no sucumbir y nos hace captar y vivir plenamente el sentido de las palabras de Jesús. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Los mandamientos no nos son dados como una especie de espejo en el que ver reflejadas nuestras miserias, nuestras incoherencias. No. La palabra de Dios se nos da como la palabra de vida que transforma el corazón, la vida, que renueva, que no juzga para condenar, sino que sana y tiene como fin el perdón. Es la misericordia de Dios así. Una palabra que es luz en nuestros pasos. Y todo esto es obra del Espíritu Santo. Él es el don de Dios. Es Dios mismo que nos ayuda a ser personas libres, personas que quieren y saben amar, personas que han comprendido que la vida es una misión para anunciar las maravillas que el Señor realiza en quien confía en Él. Que la Virgen María, modelo de la Iglesia, que sabe escuchar la palabra de Dios y acoger el don del Espíritu Santo, nos ayude a vivir con alegría el Evangelio, sabiendo que estamos sostenidos por el Espíritu, fuego divino, que calienta nuestros corazones e ilumina nuestros pasos. Resurrexit sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebulos defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, mañana se celebra el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II en Wadowice. Lo recordamos con mucho afecto y gratitud. Mañana por la mañana a las 7 de la mañana celebraré la Santa Misa, que será transmitida a todo el mundo en el altar donde descansan sus restos mortales. Que desde el cielo Él siga intercediendo por el pueblo de Dios y por la paz en el mundo. En algunos países se han reanudado las celebraciones litúrgicas con los fieles. En otros se está considerando esta posibilidad. En Italia, a partir de mañana, se podrá celebrar la Santa Misa con el pueblo. Pero por favor, vayamos adelante con las normas que nos dan para cuidar así la ciudad de cada uno y del prójimo. En el mes de mayo, para muchas parroquias, es tradicional celebrar las misas de primera comunión. Claramente, a causa de la pandemia, este hermoso momento de fe y de fiesta ha sido pospuesto. Por lo tanto, deseo enviar un pensamiento afectuoso a los niños y a las niñas que habrían tenido que recibir la Eucaristía por primera vez. Queridísimos, los invito a vivir este tiempo de espera como una oportunidad para prepararse mejor, rezando, leyendo el libro del Catecismo, para profundizar en el conocimiento de Jesús, creciendo en la bondad y en el servicio a los demás. Buen camino. Hoy comienza la semana Laudato Si, que concluirá el próximo domingo, en que se recuerda el 5º aniversario de la publicación de la encíclica, nel quale siamo più consapevoli dell'importanza della cura della nostra casa comune. En este momento de pandemia en que somos más conscientes de la necesidad del cuidado de nuestra casa común, deseo que se ayude a fortificar y realizar la cura de la creación. Les deseo a todos feliz domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Lo hemos escuchado, el Santo Padre acaba de desear a todos un feliz domingo y un hasta la vista después de haber comentado el Evangelio del día de San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 21. Nos ha dado muchas pistas. Una frase muy interesante es que el Papa nos dijo que los mandamientos no nos son dados como una especie de espejo en el que ver reflejadas nuestras miserias e incoherencias. También pidió a la Virgen María, modelo de la Iglesia que sabe escuchar la palabra de Dios y acoger el don del Espíritu Santo, que nos ayude a vivir el Evangelio con alegría, sabiendo que estamos sostenidos precisamente por el Espíritu, al que definió fuego divino que calienta nuestros corazones e ilumina nuestros pasos. Además, el Papa recordó que en Italia mañana los fieles podrán asistir a la misa celebrada como asamblea, pero dijo que hay que respetar todas las normas. De manera que con esta noticia nos despedimos de esta transmisión extraordinaria. Hasta una próxima, deseándoles también nosotros a nuestros oyentes feliz domingo y saludando a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros y que son Settlement TV, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de los Estados Unidos de América, Radio La Voz de María de Guayaquil y EWTN TV. Fin de la transmisión.
Nuevamente bienvenidos amigos oyentes a esta transmisión extraordinaria, este sexto domingo de Pascua, fase 2 de la pandemia en Italia, donde la gente comienza a salir y estamos esperando que el Papa se asome a la ventana del estudio privado que da a la Plaza de San Pedro. Mientras escuchamos el tañido de las campanas de la Basílica de San Pedro, el Papa bendice a todos. Aunque no ha pronunciado palabra, pero las pocas personas que están presentes en los alrededores de la plaza, que sigue estando cerrada, como hemos dicho, a causa de esta emergencia, han tenido el gusto de verlo asomarse para bendecirlos. Recordamos entonces que el Santo Padre se refirió también precisamente al hecho de que en Italia mañana comenzarán a celebrarse las misas con la presencia de fieles, pero advirtió que debemos estar atentos a las normas que nos han dado. También nosotros volvemos a Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Hogar en Panamá, Radio María de Chile, Setelmont TV, Radio Paz de Miami y EWTN Televisión. Cuando ya tenemos las imágenes desde la Plaza de San Pedro, podemos apreciar que las personas comienzan a congregarse para poder acompañar al Santo Padre en esta oración mariana de todos los domingos, al cual estamos acostumbrados, y con el levantamiento de la cuarentena ya también las personas y los fieles se van congregando para poder reanudar las actividades cotidianas. Y una de ellas es precisamente esta oración mariana en este séptimo domingo de Pascua, en el cual la liturgia nos presenta, sobre todo en el Evangelio, la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20, en el cual Jesús dice a sus discípulos en el monte de Galilea que vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les ha enseñado, porque Él estará con ellos todos los días hasta el final de los tiempos. Buongiorno. Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la solennità dell'ascensione del Signore. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy en Italia y en otros países celebra la solemnidad de la ascensión del Señor. El pasaje del Evangelio nos muestra a los apóstoles que se reúnen en Galilea, en la montaña que Jesús les había indicado. Qui avviene l'ultimo incontro del Signore risorto con i suoi. Aquí tiene lugar el último encuentro del Señor resucitado con los suyos. La montaña tiene una fuerte carga simbólica, evocadora. En un monte Jesús proclamó las bienaventuranzas. En los montes se retiraba a orar. Allí acogía a las multitudes y curaba a los enfermos. Pero esta vez, en la montaña, ya no es el Maestro quien actúa y enseña y cura, sino que es aquel que resucitado, pide a los discípulos que actúen y anuncien, confiándoles a ellos el mandato de continuar su obra. Lì investe della missione presso tutte le genti. Gli dice: los inviste de la misión entre todos los pueblos. Les dice, vayan pues y hagan a discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a ellos a guardar todo lo que les he mandado. El contenido de la misión confiada a los apóstoles es el siguiente: anunciar, bautizar, enseñar y caminar por el camino trazado por el Maestro, es decir, el Evangelio vivo. Este es el mensaje de salvación que implica en primer lugar el deber del testimonio.
sin testimonio no se puede anunciar, del que también nosotros, discípulos de hoy, estamos llamados a dar razones de nuestra fe. Ante una tarea tan exigente y pensando en nuestras debilidades, nos sentimos inadecuados, como seguramente se sintieron también los mismos apóstoles. Pero no debemos desanimarnos recordando las palabras que Jesús les dirigió antes de ascender al cielo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Questa promessa assicura la presenza costante e consolante di Gesù tra di noi. Esta promesa asegura la presencia constante y consoladora de Jesús entre nosotros. Pero, ¿de qué modo se realiza esta presencia? A través de su Espíritu, que conduce a la Iglesia a caminar por la historia como la compañera de todo hombre. Ese Espíritu que, enviado por Cristo y por el Padre, obra la remisión de los pecados y santifica a todos aquellos que, arrepentidos, se abren con confianza a su don, con la promesa de permanecer con nosotros hasta el fin de los tiempos. Jesús inaugura el estilo de su presencia en el mundo como el resucitado. Jesús está presente en el mundo, pero con otro estilo, con el estilo del resucitado, es decir, una presencia que se revela en la palabra, en los sacramentos, en la acción constante e interior del Espíritu Santo. La festa dell'Ascensione ci dice che Gesù, pur essendo salito al cielo, La fiesta de la Ascensión nos dice que Jesús, aunque habiendo ascendido al cielo para morar gloriosamente a la derecha del Padre, está aún y siempre entre nosotros. De ahí derivan nuestra fuerza, nuestra perseverancia y nuestra alegría. Justamente en la presencia de Jesús entre nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo. Que la Virgen María nos acompañe en nuestro camino con su maternal protección. De ella aprendemos la dulzura y el coraje de ser testigos en el mundo del Señor resucitado. Regina Celi letare, alleluia. Quiaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut Ha resucitado según su palabra. Aleluya. Gaude letare. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini nostri Gesù Oh Cristo. Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucita eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquo et nusquo in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius. Recibamos la bendición del Papa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, uniamoci spiritualmente ai fedeli cattolici in Cina, che oggi celebrano con unámonos particolare espiritualmente a los fieles católicos de China que hoy celebran con particular devoción la fiesta de la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos y patrona de China, venerada en el santuario de Sheshan en Shanghái. Affidiamo alla guida e alla protezione della nostra Madre Celeste. Confiamos a la guía y a la protección de nuestra Madre Celestial, a los pastores y fieles de la Iglesia Católica en ese gran país, para que sean fuertes en la fe y firmes en la unión fraternal, testigos alegres y promotores de caridad fraterna y buenos ciudadanos.
carissimi fratelli e sorelle cattolici in Cina. Queridos hermanos y hermanas católicos en China, deseo asegurarles que la Iglesia Universal, de la cual son parte integrante, comparten sus esperanzas y los sostiene en sus pruebas de la vida. Essa vi accompagna con la preghiera per una nuova effusione dello Spirito Santo. Ella les acompaña con la oración por una nueva efusión del Espíritu Santo, para que en ustedes pueda resplandecer la luz y la belleza del Evangelio, poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Al expresarles a todos ustedes, una vez más, mi gran y sincero afecto, les imparto una especial bendición. Que la Madonna vi custodisca sempre. Que la Virgen los proteja siempre. Affidiamo infine all'intercessione di Maria Ausiliatrice. Por último, confiamos a la intercesión de María Auxiliadora a todos los discípulos del Señor y a todas las personas de buena voluntad que en este tiempo difícil, en todas partes del mundo, trabajan con pasión y compromiso por la paz, por el diálogo entre las naciones, por el servicio a los pobres, por el cuidado de la creación y por la victoria de la humanidad sobre toda enfermedad del cuerpo, del corazón y del alma. Hoy también se celebra el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, dedicado este año al tema de la narración. Que este evento nos anime a narrar y compartir historias constructivas que nos ayuden a comprender que todos somos parte de una historia más grande que nosotros mismos y que podemos mirar hacia el futuro con esperanza si realmente nos cuidamos como hermanos los unos a los otros. Y hoy, en el Día de María Auxiliadora, también dirijo un cordial saludo a los salesianos y salesianas. Recuerdo con gratitud la formación espiritual que ha recibido de los hijos de Don Bosco. Hoy tendría que haber ido a Serra para sostener la fe de esa población y el compromiso de quienes están trabajando para contrarrestar el drama de la contaminación en la llamada Tierra de Fuego. Mi visita ha sido pospuesta, pero envío al obispo, a los sacerdotes, a las familias y a toda la comunidad diocesana mis saludos, mi bendición y mi aliento, en espera de encontrarnos lo antes posible. Iré seguramente. Y hoy anche el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si. Hoy también es el quinto aniversario de la encíclica Laudato Si, con la cual se ha buscado de llamar la atención al cuidado de la tierra y de los pobres. Gracias a la iniciativa del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, la semana Laudato Si que acabamos de celebrar desembocará en un año especial de la Laudato Si, un año especial para reflexionar sobre la encíclica desde el 24 de mayo de este año hasta el 24 de mayo del próximo año. Por ello, invito a todas las personas de buena voluntad para que puedan adherir en el cuidado de nuestra casa común y de nuestros hermanos más frágiles. Verrà pubblicata la preghiera dedicata a quest'anno. En la página web se publicará la oración dedicada para este año. Hay que rezarla. Les deseo a todos un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con esta acostumbrada forma de saludar a todas las personas que siguen esta transmisión, el Papa Francisco concluye su alocución después de haber rezado la oración mariana del Regina Coeli.
Son diferentes los eventos, las iniciativas y sobre todo las celebraciones que el Papa Francisco ha mencionado el día de hoy. Sobre todo se ha referido a los cristianos que están en China, que el día de hoy celebran esta jornada de oración por todos los fieles. Mientras esperamos que probablemente el Papa se acerque y se asome desde la ventana del Palacio Apostólico, la gente que se ha congregado en la plaza está aplaudiendo al mensaje, a las palabras que el pontífice ha impartido en esta mañana. Decíamos que hoy China celebra esta jornada de oración por todos los cristianos y por toda la Iglesia, a la cual nos unimos toda la Iglesia universal, y el Papa ha invitado para que este gran país y los cristianos que se encuentran en este lugar puedan ser fuertes en la fe, firmes en la unión fraternal y testigos alegres y promotores de la caridad y de la esperanza. El Papa también ha tenido palabras para poder dirigirse a toda la comunidad y la familia de Don Bosco, a los salesianos y salesianas que también el día de hoy, fiesta de María Auxiliadora, festejan a su patrona, y sobre todo ellos han tenido en la imagen de la Virgen ese carisma que orienta la congregación, sobre todo educativa, en todo el mundo. Así es que también a ellos les expresamos nuestros saludos en este día que festejan a María Auxiliadora. Asimismo, el Papa Francisco ha tenido un pensamiento especial para poder dirigir a esta semana que concluye. El domingo pasado empezó la semana Laudato Si, el día de hoy concluye esta semana con motivo del 5º aniversario de la publicación de la encíclica sobre el cuidado de la casa común, sobre el cuidado de la creación y, dijo el Papa, de las personas más frágiles y vulnerables. Por ello también ha invitado y ha establecido un año dedicado a profundizar el estudio de la encíclica Laudato Si, un año que empieza el día de hoy, 24 de mayo, y que concluirá el próximo 24 de mayo de 2021. El Papa ha invitado a que en este año podamos seguir tomando iniciativas y sobre todo seguir tomando conciencia de que tenemos que cuidar nuestra casa común. En breves segundos seguramente el Papa se asomará para poder saludar a la gente, impartir su bendición a la ciudad y al mundo a través de nuestra señal de Vatican Media y Vatican News, que estamos llevando adelante esta transmisión. Ahí lo vemos ya el Papa Francisco asomándose desde la ventana del Palacio Apostólico. Las pocas personas que se han congregado saludan al pontífice. Después de casi de 2 meses el Papa imparte la bendición. Recibamos esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Papa así saluda a las personas que están regresando a eso que llamamos la normalidad de nuestras actividades después de estos 2 meses de cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión y a todas las personas que nos han seguido a través de las plataformas digitales. Soy Renato Martínez y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News les damos las gracias por haber estado con nosotros. Iniciamos esta celebración. El Papa Francisco ya ha realizado los gestos litúrgicos de veneración al Santísimo y ahora besa el altar y de este modo inicia la celebración eucarística. Preghiamo oggi per gli studenti, i ragazzi che studiano. Oremos hoy por los estudiantes, por los jóvenes que estudian y por sus maestros, que tienen que encontrar nuevas modalidades para ir adelante en la enseñanza. Que il Signore li aiuti in questo cammino, li dia coraggio. Que el Señor los ayude en este camino y los dé coraje para que tengan éxito. Della tua lode si pensa alla mia bocca, perché io Llena esta mi boca de tu alabanza para poder cantar. Te aclamarán mis labios, Señor. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Signore, che non sei venuto a condannare, Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo che fai festa per ogni peccatore Tú pentito, que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto Tú que ama, perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. oh Dio che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua Oh Dios, que amas la inocencia, le devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Lectura del Antioquia libro de los Hechos de los Apóstoles. insegnavano ai fratelli. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto convocó y provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Vamos alegres a la casa del Señor. Quale gioia quando mi dissero andremo alla Qué casa alegría del cuando me Signore. dijeron, vamos a la Ya casa del sono Señor. fermi i nostri Ya están piedi pisando nuestros alle tue pies porte, tus umbrales, Gerusalemme. Jerusalén. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita Jerusalén e está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Andremo con gioia alla casa del Signore. Alleluia. Alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Esta es la aclamación al Evangelio que a continuación escucharemos. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo
disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus Ogni discípulos, tralcio che in Yo me soy la non verdadera porta vid frutto, y mi Padre lo es el taglia, labrador. e A ogni todo tralcio sarmiento que che no da porta fruto frutto en mí lo lo poda, arranca, y a perché todo el que da porti più fruto frutto. lo poda, para que dé Voi siete más già fruto. puri a causa della Ustedes ya parola están che vi ho limpios por la annunciato. palabra que yo les anuncié. Rimanete in me Permanezcan en mí e io in voi. y yo en ustedes. Come il tralcio Como el non può sarmiento portare no puede frutto dar da se fruto por stesso, sí se non si no rimane nella permanece vite, en la vid, così así neanche tampoco voi, se ustedes, non rimanete si no in me. permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui Yo soy la porta vid, molto ustedes los frutto, sarmientos. El perché que permanece senza en di mí me y yo en non él, potete fare ese da nulla. fruto abundante, porque sin Chi mí non rimane no in me pueden hacer nada. viene gettato via Al que come no il permanece en tralcio mí, e lo secca. tiran fuera, como el Poi lo sarmiento, y raccolgono, se seca. lo gettano Luego nel lo fuoco recogen, e lo los echan bruciano. al fuego y arden. Se rimanete in me Si e permanecen le en mie mí parole y mis rimangono in palabras voi, permanecen en ustedes, chiedete quello che pidan lo volete que quieran e vi sarà y se fatto. realizará. In questo è Con esto glorificato il recibe Padre gloria mio, mi Padre, con che que portiate den molto fruto frutto e abundante. diventiate miei Así serán discepoli. discípulos míos. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la meditación del Papa Francisco. Il Signore torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. Rimanere. E usa qui Permanecer. Y usa aquí la imagen della vite, de la vid come i tralci rimangono nella vite. y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. E questo rimanere non è un rimanere passivo, Este permanecer no es un permanecer pasivo, no es un dormirse en el Señor. sarebbe forse Esto sería tal vez un sonno beatifico, ma un sueño beatífico, pero no es así. Este rimanere permanecer attivo. es un permanecer activo anche è un rimanere reciproco. y también es un permanecer recíproco. Perché? Perché lui dice ¿Por rimanete qué? in me e io in Porque el voi. Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche lui rimane in noi. También Él permanece Solo noi. en nosotros, no solamente nosotros en Él. È un rimanere reciproco. Es un permanecer recíproco. E in altra parte dice io il Padre verremo da lui. En otro pasaje dice, prenderemo iremos dimora al Padre y tomaremos presso demora en Él, ante Él. Questo è un mistero, ma è un mistero di vita, un mistero bellissimo. Este es un misterio de vida, es un misterio hermoso. Este permanecer recíproco, incluso con el ejemplo de los sarmientos. È vero, i tralci Es senza verdad la vite que los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada, arriva la linfa. porque no llega la Solo che linfa, la linfa y los sarmientos necesitan de la linfa per crescere e per dare frutto, para poder crecer y dar fruto. ma anche l'albero, la vite Pero también ha bisogno el dei árbol, tralci, la vid tiene perché necesidad i frutti de los non rimangono sarmientos, attaccati porque los frutos no all'albero, permanecen unidos al árbol, alla vite. a la vid. È un bisogno reciproco, è un rimanere Es una reciproco. necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. E questa è la vita cristiana.
Y esta es la vida cristiana. Es verdad que la vida cristiana es cumplir los mandamientos. Esto es seguro, esto se tiene que hacer. La vida cristiana también es caminar por las vías de las bienaventuranzas, y esto también se tiene que hacer. La vida cristiana también es llevar adelante las obras de misericordia, como el Señor nos enseña en el Evangelio, y esto también se tiene que hacer. Pero incluso aún más, es este permanecer recíproco. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, como los sarmientos sin la vid. Y Él, el Señor me permita decirle, Él sin nosotros pareciera que no puede hacer nada, porque el fruto lo da el sarmiento, no lo da el árbol, la vid. Y en esta comunidad, en esta intimidad de permanecer fecundos, el Padre y Jesús permanecen en mí y yo permanezco en Él. ¿Y cuál es la necesidad que tiene el árbol y la vid de tener los sarmientos? Es tener los frutos. Esta es la necesidad. Podemos decir, un poco tomando esta imagen, ¿cuál es la necesidad que tiene Jesús de nosotros? El testimonio. Cuando el Evangelio dice que noi siamo luce, cuando el Evangelio dice que nosotros somos luz, ustedes son luz, para que los hombres vean sus obras buenas y glorifiquen al Padre. Es decir, el testimonio es la necesidad que tiene Jesús de nosotros, dar testimonio de su nombre. El Vangelo crece per testimonianza. Porque la fe, el Evangelio crece para dar testimonio. Y esto es muy misterioso, porque Jesús es también glorificado en el cielo después de haber pasado y sufrido la pasión. Necesita de nuestro testimonio para crecer, para anunciar, para que la iglesia crezca. Este es el misterio recíproco del permanecer. Él, el Padre, el Espíritu permanecen en nosotros. Y nosotros permanecemos en Jesús. Nos hará bien pensar y reflexionar en esto, en permanecer en Jesús y en que Jesús permanece en nosotros. Permanecer en Jesús para tener la linfa, la fuerza, la justificación, la gratuidad, para tener la fecundidad. Y Él permanece en nosotros para darnos la fuerza del fruto, para darnos la fuerza del testimonio con la cual crece la Iglesia. Una domanda mi faccio. Y ahora me hago una pregunta. ¿Cómo es la relación entre Jesús que permanece en mí y yo que permanezco en Él? Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación sin palabras. Ah, Padre, pero que esto lo hagan los místicos. No, esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, tú sabes cómo soy, dame la fuerza, y yo haré todo lo que tú me dirás. Ese diálogo de intimidad con el Señor. El Señor presente. El Señor está presente en nosotros. El Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros, permanecen en nosotros. Pero también yo debo permanecer en ellos.
Que el Señor nos ayude a entender, a sentir esta mística de permanecer en el cual Jesús insiste tanto, insiste mucho. Muchas veces cuando hablamos de los sarmientos y la vid, nos detenemos en la imagen, en la actividad del campesino, el padre, el que corta los frutos, el que poda, el que no da fruto lo corta y lo bota. Es verdad, esto es lo que hace el agricultor, pero también está lo otro, las ayudas, las pruebas, las dificultades de la vida, incluso las correcciones que nos hace el Señor. Pero no nos detengamos aquí. Entre los sarmientos y la vid también existe este permanecer íntimo. Los sarmientos, nosotros tenemos necesidad de la linfa y la vid necesita de los frutos, del testimonio. Con esta invitación del Papa Francisco en su reflexión sobre los sarmientos y la vid, de permanecer unidos a Dios, pero también de que Dios permanece unido a nosotros en esta relación mística, ha dicho el Papa. Presentemos ahora nuestros dones, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Gloria,
veramente santo, fuente de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatelo tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati gli invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este miércoles de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta la siguiente antífona de comunión. Ha resucitado el Señor e ilumina a los que hemos sido redimidos con su sangre. Aleluya. Ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Creo, Santissimo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Después de haber pedido que Jesús venga a nuestro corazón y a nuestra alma para poder abrazarlo, recibirlo y unirnos a Él, nos disponemos a este momento de oración y adoración eucarística. Un momento, como nos ha invitado el Papa en su homilía, de intimidad con el Señor. Meditemos teniendo en cuenta esta imagen de los sarmientos y de la vid,
y de cómo están unidos. Y preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo permanecemos unidos a Él y Él a nosotros? El Papa nos ha invitado a meditar y a decir que necesitamos del Señor la linfa para dar fruto, la fuerza para ir adelante. Y el Señor necesita de nosotros, podemos decir, el testimonio de la vida cristiana.